la promesa más grande de automatización del mundo que realmente da miedo, el tamaño de la automatización y qué tan grande va a ser, es la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias a todos Gracias a por ustedes. aguantar hasta el final. Y no sé si se dan cuenta de la entrevista que vamos a tener ahora con el tipo de persona que tenemos. Más temprano, hablando con Dani Rabinovich, comparábamos a Guille con el Marcos Galperín, que está a la altura de Marcos Galperín por lo que logró hasta el momento y por lo que tiene por delante. Guille, con solo 33 años lograste arrancar de cero una compañía que vale más de 3.000 millones de dólares, que el año pasado creció 5x, que en esta altura de la compañía es como un desafío monstruoso. Y sos, en mi opinión, una de las personas más influyentes de la Argentina y de la región en lo que tiene que ver con desarrolladores y esa comunidad de desarrolladores. Contanos cómo es el Overnight Success que tenés. Sí, 8 años de Overnight Success todas las noches. Todas las noches despierto monitoreando los servidores de infraestructura. Para los que no saben, Vercel provee infraestructura de Internet y herramientas para los desarrolladores. Nosotros lo que nos dimos cuenta en 2015, 2016 era cloud computing, la nube iba a ser una de las grandes plataformas de Internet, pero para la compañía media, para el desarrollador medio, era muy difícil realmente tomar ventaja y oportunidad de toda la infraestructura que se estaba haciendo de Internet. Ibas a un sitio web y o se caía, o andaba lento, o era estático. Y esto era una experiencia que lo veías en todos lados. Yo estaba en Silicon Valley en el momento, acababa de vender una compañía a WordPress, que la arranqué cuando tenía 19 años. Un par de años más tarde, un pivot de por medio, la vendimos. Y me acuerdo que cuando salí de WordPress, estaba en Silicon Valley, que es un lugar que, como te imaginarás, cuando surgen las ideas, hay mucho impulso hacia las ideas. Hay capital, hay optimismo, etcétera, etcétera. Y me acuerdo de sentarme en mi casa, en la Marina, y pensar, che, qué difícil que es todavía subir un sitio web a la cloud. Y de ahí salió la idea que obviamente uno cuando arranca una idea así, a veces subestima lo difícil que va a ser, que me decías del Overnight Success, que es 8 años de bancar el crecimiento de la compañía. A veces el crecimiento está bueno, que los números crecen y crecen, los clientes crecen. Hoy en día tenemos más de 65.000 clientes que pagan por el servicio, más de 1.000 compañías enterprise mundialmente como Nintendo, McDonald's, Uber, etcétera, que utilizan nuestros servicios. Pero sí, es siempre tener ese optimismo a largo plazo, pero a corto plazo es realmente difícil y hay que meterle mucho pulmón. Buenísimo. Se me ocurren montones de lecciones que podemos aprender y que el público que vino hoy, que algunos sé que vinieron desde muy lejos solo para verte, y la mayor parte de la gente, lo que me sorprende es la cantidad de gente que todavía no te conoce, que eso me parece mucho más ridículo todavía. Pero dentro de esas lecciones vamos a tocar un montón de temas. El primero que me gustaría tocar es, hablemos de educación. Vos estuviste en el Pellegrini, pero no te recibiste, y eso no te impidió después dar clases en universidades y lograr todo con un modelo mucho más autodidacta. ¿Cómo lograste eso? Sí, la verdad, yo arranqué programando de muy chico, mis viejos compraban tecnología, había siempre una idea de cómo hackear la computadora del hogar, qué le podemos hacer, qué le podemos agregar, instalarle Linux, etcétera. Y algo que surgió a medida que pasaba el tiempo es, empecé a hacer esto autodidacta. Hablamos antes de la revolución que va a tener la inteligencia artificial sobre el conocimiento y sobre el aprendizaje y la educación. Un ejemplo concreto es, cuando yo arrancaba a programar, uno de los grandes desafíos que yo tenía era encontrar contenido en español. Había un developer que yo me acuerdo que escribía contenido que me interesaba a mí en español, que era Ángel Java López, y traducía contenido, sacaba contenido, pero había que aprender inglés sí o sí. Hoy en día con inteligencia artificial, el AI te da un currículum customizado para vos en el lenguaje que se te cante, hasta le puedes pedir, hablámelo en español con acento argentino, ¿viste? Poneme ejemplos de Argentina, ejemplos que sean
familiares para mí, etc. Y creo que algo que me desvió un poco del camino de educación tradicional fue que el éxito que estaba teniendo con open source y con laburar para el exterior y para laburar en proyectos míos, es como que me hice un currículum vitae, digamos, de cosas que shipeé. Nosotros en Vercel hoy hablamos siempre de, tenemos billboards en California, en Silicon Valley, que dicen, uno de nuestros lemas es, "What will you ship?" Hoy tuvimos un desayuno con varios emprendedores argentinos y le dije, pasamos por la mesa, a los 10, 15 estamos ahí, contame, ¿cuál es un desafío de negocios que tenés hoy en día? Y contame un ship que hiciste hace poco. Porque lo que yo hacía era shippear URLs, shippear experimentos. Me acuerdo que no me da cuenta en ese momento, estaba haciendo una network impresionante. Un día por Facebook me conecté con uno de los primeros empleados en Facebook y yo le mandaba cosas que hacía. Me acuerdo a Matt Mullenweg de WordPress. Un día yo hice un theme de muy alta performance. A mí siempre me encantó lo de la velocidad de Internet, que sea rápido. Y me acuerdo, estaba todavía en Argentina, hice un theme de WordPress que era muy rápido. Era alucinante porque utilizaba JavaScript, que es una tecnología que nuestra compañía se ha vuelto, digamos, uno de los referentes. Y me acuerdo que Matt abrió el email, me contestó. Muchos años más tarde, cuando le vendí la compañía, me muestra que había el post interno en Automatic en la compañía, que cuando yo le mandé ese email, él lo pegó, che, miren esto, que está bueno, lo rápido que es. Una vez se subestima cómo viajan las ideas y los productos. Entonces, la velocidad de terminar la educación tradicional contra la velocidad a la que se estaban moviendo estos productos, estas innovaciones, estos open source investments que yo tenía y me llevaron por todo el mundo realmente. Suiza, Alemania y después obviamente San Francisco. Y si tuvieses que definir cómo crees que va a ser la educación en el futuro o hoy con AI, ¿con qué lecciones? La educación que recibió el Carlos Pellegrini me pareció alucinante porque una de las ideas era tratar de traer contenidos que eran más avanzados, eran de college level, tratarlos de metérselo a los pibes, ¿viste? Aprendías química, aprendías contabilidad, lo cual yo no era tan bueno en eso, pero aprendías informática, todas esas cosas, y había un entorno de curiosidad intelectual y de pensamiento crítico. Y esas cosas es como que, mira, yo creo que hoy en día uno puede hacer mucho más front-loading del contenido a gente más joven. Obviamente tengo mi experiencia que es un n=1 de sample size, pero me gusta la idea de, primero, darle más herramientas para que la educación sea personalizada a los individuos. Uno tiene que tratar de descubrir cuál es su pasión y perseguirla, y hoy en día tenemos esta herramienta con la inteligencia artificial que es, te voy a personalizar todo para tu experiencia educativa. Por otro lado, es como sky's the limit. Hace poco, un interno de una compañía de software de Silicon Valley se hizo su propio reactor de fusión nuclear. Nuclear Fusion Reactor in his bedroom. Wow. Y lo hizo con AI. Él nunca había hecho nada, un experimento de esas características, y le fue preguntando al AI, ok, hipotéticamente, si fuera a hacerme un mini reactor, ¿qué harías? Ok, siguiente paso, ¿qué harías? Entonces, ¿dónde consigo el plutonio? Este es muy inerte, pero muy básico. Pero esa es la idea, ¿no? De poder generarse uno su propio journey, su propio destino, y pensar grande, ¿no? Porque, de vuelta, el ejemplo de mandarle un mail a un CEO de Silicon Valley y que te lo abra y que tenga una influencia sobre su compañía, estando en cualquier parte del mundo, siempre y cuando uno esté persiguiendo esa obsesión de de alguna forma es un perfeccionismo también. Yo algo que me sirvió muchísimo a lo largo de los años es que me empecé a especializar. Y eso nos pagó muchos dividendos en la compañía. Cuando nosotros sacamos el producto al mercado, en un comienzo era muy general. Era, you can deploy everything. Cualquier lenguaje de programación, cualquier tipo de aplicación. Y después me di cuenta que lo que más iba a servirle al mercado era especializarnos en el despliegue de lo que es el ADN mío, que era el front-end, que era la experiencia del usuario, que era la rapidez. Entonces, de vuelta, para la educación creo buscar lo más temprano posible cuál es esa trayectoria y abrir las puertas quizás antes de lo que le marca la doctrina tradicional que fue inventada. La universidad en sí misma es una tecnología, es una innovación, pero fue inventada para otra generación. Antes de que tuviéramos AI, antes de que tuviéramos Internet, y uno se tiene que tratar de actualizar. Buenísimo. Mencionabas la pasión.
¿Cuál fue el momento decisivo donde descubriste que podías hacer dinero con Internet y con mercados de socios, creo, ¿no? Es increíble la historia, la cuento siempre, que todavía estamos en Lanús, así me acuerdo, tendría 10 o 11 años, porque después cuando entré al Pele nos mudamos a la capital, y yo hacía sitios de todo tipo, de cosas que me interesaban a mí, hacía sitios de Dragon Ball, hacía sitios de cosas que aprendía, me gustaba siempre también enseñar. Aprendí algo y trataba de escribir un mini tutorial medio de lo que hacía Java López, bueno, aprendí cómo instalar Linux y Windows en la misma computadora, sale tutorial. Y con Mercado Pago, con Mercado Socios, perdón, me surgió la oportunidad de usar el programa de referidos y me acuerdo en ese momento nos pagaban creo que 5 pesos, que incluso te habla de la inflación, ¿no? 5 pesos por referido creo que era. Nico Berman, si está en algún lado, me puede corregir. Yo le mandaba referrals a Mercado Libre, se registraba la persona, creo que tenía que hacer una compra por lo menos, y después me llevaba el referral. Y ese fue mi primer negocio online, realmente, que era y te abre la cabeza, ¿no? Que podés, primero, utilizar tus conocimientos para publicar algo online. Segundo, que podés crear valor al mundo, cómo fluye la información. Y tercero, es esta conexión e integración entre sistemas. Es otra cosa que para Vercel nos ha dado increíbles resultados, que es el mundo progresa a medida que se van generando estos vínculos entre organizaciones. Hoy en día los llamamos APIs, que uno va conectando los distintos sistemas y crea cosas que son una suma superior al todo. Esa pregunta me la pasó Dani Rabinovich, me dijo, preguntale esto. Me dijo, ¿qué te hace distinto a vos de cualquier otro pibe de Lanús o de Argentina? ¿Y qué crees que te...? Loaded question. Creo, por un lado, la obsesión y la pasión por Internet. Hoy en día vienen CEOs de todo el mundo. El otro día estaba juntado, por ejemplo, con el líder de tecnología de una compañía de fitness muy grande en Estados Unidos. Y lo que apreció el tipo de la relación que tiene con Vercel y conmigo es el advice que yo les digo de mis 20 años de obsesión de cómo crear los mejores productos del mundo, las mejores interfaces de usuario. A veces es difícil ponerlo en un manual, ponerlo en una página de marketing. Es esa experiencia de decir, mira, estos son nuestros valores. Cuando vos haces un partnership con nosotros, cuando compras nuestro producto, esto es lo que te llevas. Y creo que eso viene desde que tenía, no sé, 10 años, cuando descubrí la web. Siempre vuelvo al valor del hipervínculo. La invención, creo, más grande de la civilización moderna es esta idea del hipervínculo, ¿no? Que uno dice, bueno, entra a mercadolibre.com.ar, tac, clic, se abre un nuevo universo que no existía previamente en ese dispositivo. Se baja todo en ese mismo instante y se renderiza enfrente de tus ojos. Y yo creo aprender con la profundidad que aprendí el pipeline ese, creo que hay poca gente, no es la capacidad, es la obsesión, la cantidad de información que una cosa tan fácil como mandar un request a internet y que vuelva. Hoy en día lo utilizamos como pregunta de cuando hacemos interviewing en Vercel. A veces le preguntas, haces una broad question, Google también hacía esto, le decís a la persona que está aplicando para el trabajo, le decís, contame qué pasa cuando en un navegador pones google.com y presionas enter. Contame todo lo que pasa. Contame cómo la señal del teclado es transmitida al kernel del operating system y genera un system interrupt y le llega al navegador y después el navegador se lo da a la virtual machine de JavaScript. Y esa profundidad y esa obsesión del contenido técnico. Y otra cosa que también nos ha ayudado muchísimo en la compañía es el storytelling, ¿no? Yo puedo hablar de tecnología todo el día, pero la capacidad también de sentarse con una persona que quiere mejorar su negocio online, y siempre damos las historias, por ejemplo, Nintendo, una de mis compañías preferidas, traje a mi hijo de 8 años de California y estuvimos con mi hermana y su novio jugando al Mario Party, jugando a Nintendo. Siempre fui fanático de Nintendo. Hoy en día Nintendo corre muchos de sus sitios de e-commerce sobre la plataforma de Vercel. Y el valor que le trajo Vercel al negocio de Nintendo es, desplegaban cambios a nintendo.com una vez por quarter. Querían hacer un cambio, era tanto el riesgo y el miedo a cambiar el software que terminaban desplegando, haciendo cambios. Y pensé una compañía, una de las compañías más valiosas del mundo, imagínate que puedan desplegar cambios a sus aplicaciones de software todas las semanas, todos los días, todos los minutos, que es lo que puede hacer compañías como Google, y democratizarlo al resto del mundo. Y creo que esa combinación de la tecnología
y la capacidad de contar historias y que les lleguen a la gente, que les lleguen a los buyers, que les lleguen a los decision makers, es uno de los componentes del futuro, creo yo, del éxito del futuro. Bien. Mencionabas lo de el grado de obsesión y ayer charlábamos cómo ese es para mí, uno de los factores determinantes de Sí, un si pudieras emprendedor. medirlo cuando viene un emprendedor a pitchearte, ¿qué tan obsesionado estaba por esto? Y en este caso, dos preguntas. ¿Qué mirás cuando invertís en emprendedores? ¿Cómo medís esa obsesión? ¿Y qué cosas te obsesionan a vos? Sí, yo cuando arranqué Vercel había tenido el exit con WordPress y me generó una cantidad de capital que no era, no me voy a Marte, pero una cantidad de capital interesante como para algo que me obsesionaba a mí, volviendo a las obsesiones, era el tema del angel investing, de poder invertir en productos que salían nuevos. Y uno cuando está muy metido en algo, ¿no? Empieza a ver patrones, ¿no? Dice, no sé, esta solución para autenticación, Auth0, yo cada vez que hago una aplicación es un bardo, el tema de los login, las passwords, que me olvidé la password, que la anoté en un post-it y se me fue, y que es inseguro y que me hackearon la cuenta de Instagram. Entonces uno empieza a ver patrones de, como estás metido en la industria, empiezas a ver patrones de cuáles son los pain points de la industria. ¿De qué sufre el desarrollador, por ejemplo? Y en Silicon Valley se ha vuelto normal, digamos, que los CEOs de compañías invierten también en otras compañías, porque tienen una asimetría de información de alguna forma, ¿no? Lo sentís a veces el problema o lo viste muy de cerca. Y algo que a mí siempre me gustó es invertir en los emprendedores que tienen ese ADN muy técnico, ¿no? Que han resuelto un problema que es realmente especializado. Me gustan mucho los mercados que son enormes. Desde que arranqué la compañía de Vercel han pasado muchas cosas en la industria. Los mercados de stock crecieron, zero interest rates, cayeron, han cambiado incluso factores sociales de cómo se manejan las compañías, cómo se contratan las personas, cuántas personas trabajan en una compañía de tecnología. Y algo que nos ha permitido tener éxito a través de todos estos grandes cambios del tiempo es que estamos en un mercado enorme. El total addressable market de Vercel es todo Internet. Es 8 billones de personas que van a necesitar acceder a software, que cada vez el software cambia más aspectos de nuestras vidas. Estamos hablando de la educación. ¿Cuánto es la penetration de software en educación? Hace poco estuve en Okinawa, que es una isla más remota del mundo en Japón, y por ejemplo en Japón es muy tech forward, pero en las escuelas no había tanta tecnología. Y entonces achicar ese potencial de los mercados tan grandes es algo que a veces un emprendedor viene que es muy bueno técnicamente, tiene la obsesión, etcétera, y capaz a veces elige la ola inadecuada. Porque el problema más grande de invertir, tanto tu tiempo como tus dólares o pesos, es elegir cuál es la wave que va a crecer. Es el skill que hace la gente que es muy buena en el surf, que es leer el océano. Lo mirás, me acuerdo una vez que nos dieron, yo soy malísimo en el surf, nos llevaron de WordPress, una gran meetup, a las Islas Canarias, y me acuerdo el profesor era un crack, era un gurú y miraba las olas. Decía, vamos por ahí. Fibonacci, miraba. Tal cual. Y ese es el tema, deje mirar cuál es la ola que ese emprendedor, porque ese emprendedor no va a ir solo. A veces está la historia del lone genius, del matemático que va a resolver la ecuación de la teoría del todo del universo. Y cada vez la ciencia, a medida que avanza, nos muestra que eso no es correcto. Cada vez es más colaborativo los procesos. Cada vez es más las APIs, las integraciones, los partnerships, los go-to-market, las grandes alianzas. Entonces hay que orientar las inversiones a las cosas que realmente van a ser monstruosas en crecimiento y obviamente la inteligencia artificial es el nuevo paradigma de inversión en el que yo estoy muy focalizado. Llevas invertidos en más de 100 startups y estoy seguro de que si contaras alguna de las empresas que están, ese portfolio tuyo es la envidia de muchos VCs que se dedican profesionalmente solo a hacer eso. Entonces, te diría, la pregunta es, ¿en qué startup estás invirtiendo recientemente y cuál es esa ola que están surfeando? Mira, AI for Everything, me encanta. Soy inversor en varios de los big hits de AI recientes, Scale AI, Perplexity, Runway,
Eleven Labs, Cartesia, invertí en la empresa que provee toda la infraestructura de audio y voz para OpenAI. Mucho tiene que ver con, de vuelta, Jensen Huang, el fundador de NVIDIA, tiene esta frase de hay que invertir en $0 billion markets. Porque, de vuelta, es la ola que recién arranca, es unas pequeñas gotas de agua. Cuando vos decidís invertir, cuando vos empezás a educarte sobre ese mercado, el mercado vale 0 billones de dólares. Cuanto más te aproximes al cero, más que al trillón, porque sabés que va a crecer a un trillón de dólares. Para mí es algo que es obvio, suena raro, pero es obvio que el software ha evolucionado para automatizar tareas. Esa es la cosa más sencilla que hacemos. Si uno mira por qué Vercel tiene éxito, es porque automatizamos todo el problema de la cloud y el desarrollo del software web. La promesa más grande de automatización del mundo, que realmente da miedo, el tamaño de la automatización y qué tan grande va a ser, es la inteligencia artificial. Porque puede hacer cosas que los algoritmos escritos por seres humanos no alcanzan. No hay suficientes seres humanos que puedan escribirlos. E incluso si contrato al mejor ser humano posible, tengo una anécdota muy graciosa que cuando vendimos la compañía WordPress, yo empecé a cambiar las preguntas de interviewing técnico de la empresa, porque quería que tengamos talento que pasara por yo le digo un trial by fire. Tenés que caminar por un fuego, sobrevivir, llegar a Mordor y tirar el anillo, y te doy un trabajo. Y me acuerdo había salido un paper de Microsoft Research de cómo identificaban texto en imágenes de screenshots. Y nosotros en WordPress le habíamos vendido un producto de subir fotos. Y nos empezamos a dar cuenta, analizando los datos, que un gran porcentaje de las fotos que la gente sube a Internet son screenshots. Seguro lo hacemos todos, que le sacamos un screenshot en WhatsApp y lo tiramos en Twitter, sacamos un screenshot en Twitter. No sé qué porcentaje será hoy en día, pero un 80% de las imágenes que están flotando por todos los pipes de Internet son screenshots de WhatsApp. Y entonces el algoritmo era detectar texto en la imagen. Y era un algoritmo muy jodido, me parece que se me fue la mano con el desafío que estábamos entrevistando, era implementarlo y decime dónde en la imagen computacionalmente existe el texto, para que uno pueda seleccionar texto a pesar de que no fue escrito, está en una imagen. No era hot dog. No. Y ahora Apple lo sacó hace poco, sacó una solución que te digo fácilmente es 100 veces mejor. Ese paper que lo escribieron la gente más inteligente del mundo y que era muy difícil de implementar, tiene valor prácticamente cero. Porque esos algoritmos escritos a mano y especificados en inglés, que uno después traducía en lenguaje de programación, vale cero. Porque la AI, que fue entrenada con todas las screenshots del mundo y con todo el texto del mundo, puede hacer un algoritmo que es mejor. Entonces uno se tiene que pensar, ¿qué tan grande puede ser eso? El hecho de que es algo que es tan disruptivo que reemplaza el state of the art de los mejores científicos de la computación del mundo. Elon habla de que esto también se vio con los autos que se manejan solos. Él habla siempre de las 200.000 líneas de C++ que borraron. ¿Por qué? Porque esas 200.000 líneas de C++ fueron muy difíciles de escribir e introducen errores y problemas en el pipeline y costos que ahora pasan al GPU y que pueden automatizar con inteligencia artificial. Entonces, esa es la ola en la que quiero invertir. Bien. Mencionabas a Jensen Huang. Él decía que su trabajo es hacer que los programadores no hagan más, no necesiten aprender a programar. Y eso dejaría inútil a Vercel. ¿Cómo ves? Me encanta. Mira, hay una concepción del programador que es una persona que escribe código y que todo lo que hace es escribir símbolos raros en un editor de texto. Hay otra concepción de un programador, que es medio la concepción que hoy en día veo es más popular en Silicon Valley, que es un ingeniero que resuelve problemas de negocio. Le estaba dando advice a un CEO de una compañía muy exitosa de acá de Argentina y le decía, mira, cuando nosotros hacemos los levels de qué te hace que seas un ingeniero muy exitoso en nuestra compañía, es que estás entendiendo incluso el P&L de la compañía. Estás mirando cada línea de código, de hecho, como un liability. Cuanto más código escribís, los programadores lo saben mejor que nadie, más error, más posibilidades de bugs, más outages. Para nosotros tenemos 2 eventos que se vienen que son muy estresantes para Vercel. Uno es la elección de Estados Unidos.
Uno de nuestros clientes es Washington Post, que es uno de los diarios más populares de Estados Unidos, y Vercel hostea la parte de las elecciones, porque Vercel también se especializa porque podemos recibir una cantidad de tráfico de todo el mundo y lo absorbemos como si no pasara nada. Y por otro lado tenemos a Polymarket, que es como la nueva vertiente de cómo predecir las elecciones con cripto y con betting markets. Y en ambos casos, lo que tiene esto en común es Vercel está resolviendo problemas a nivel negocio. Los ingenieros que resuelven esos problemas para Washington Post y para... No es tanto el código que escribieron. De hecho, capaz el código se hace que se me caiga el sitio durante la election, ¿no? Es como un nightmare situation. Entonces, lo que la AI va a permitir hacer es al ingeniero que resuelve problemas, o incluso a la persona de producto, a la persona que es más creativa, al diseñador, es como que te da superpoderes. Las computadoras eran muy difíciles de usar. Una metáfora que yo digo siempre es, cuando yo crecí en Lanús, armábamos la computadora, armábamos la CPU, le decíamos, y le poníamos el mother, y traíamos el disco rígido, y lo empotrábamos en el mother, y traíamos la tarjeta de video y la empotrábamos. Lo mismo pasó con la nube. Cuando vos configurabas las grandes nubes como AWS o Microsoft, era como estabas empotrando ese disco rígido en el mother, vino Vercel y automatizó completamente la provisión de la nube de los servidores. La próxima vertiente de automatización es escribir el código. Escribir el código no es una tarea que al ser humano le dé placer. No es algo que a mí me da orgullo que escribí muchas letras seguidas. Nosotros tenemos un producto que se llama V0, que vos le explicás, como dice Jensen Huang, le escribís en inglés y te escupe el código. Y no es cualquier código, es el código que Vercel considera es el state of the art de cómo, por ejemplo, sería muy difícil para una compañía que recién arranca en Internet tener algo del calibre de Washington Post, Polymarket, etc. Pero a medida que avanza la inteligencia artificial, se van achicando las distancias. Va a permitir un acceso muchísimo más grande a la creación de software. Todo el mundo va a poder crear software. Incluso gente que no pasó 20 años aprendiendo cada detalle del pipeline, como yo. ¿Cómo ves la integración de V0 compitiendo con otros modelos? Lo que siempre Vercel se destacó, que una gran inspiración para mí fue Apple. Momento de vulnerabilidad. Yo en un momento había atado mi ego completamente a la idea de que yo era muy bueno en Linux. Yo te compilaba Linux, como en vez de ir a jugar a la pelota, yo estaba compilando Linux. Y si alguien usó Linux acá para su computadora de escritorio, sabe que no es lo más amistoso del mundo, no es lo más lindo del mundo, pero era un sistema operativo de hacker. Y me acuerdo cuando compré la primera MacBook, a mí lo que me gustaba de Linux era de que tenía ese acceso para los programadores que era muy bueno. Y todavía estaba en Argentina, estábamos en la calle Güemes, y me acuerdo, compramos la primera MacBook. Yo había laburado online, había ahorrado todo, era alucinante tener esa laptop en mi casa. Y lo que hizo Steve Jobs era que simplificó todas las preguntas que uno podía tener sobre cómo compro una computadora. Esas ideas de qué disco rígido le pongo, y qué tarjeta de video, y qué software le instalo, y me paso 10 horas compilando Linux. Steve Jobs dijo, no. Y tomó decisiones que necesitaban mucho coraje, porque a la gente le gustan las opciones. Es como cuando vas a un restaurante y te dan, el otro día fuimos a Don Julio, 12 cortes de carne. Y yo decía, wow, un poquito de todos. Paradoja de la decisión. Pero en la productividad es todo lo contrario, es minimizar el análisis paralysis. Y lo que hizo Vercel en el mundo de la nube es muy semejante, es la integración vertical. Hay otras clouds, existen muchas soluciones hoy en día, existen millones de soluciones para desplegar sitios en Internet. Nosotros te damos la que es performante, segura, accesible, le gusta a los developers y tiene esas opiniones embebidas en el stack. Entonces tomamos mucha inspiración como si fuera Apple, pero para el mundo de los desarrolladores. Y eso es lo que nos va a permitir generar mucha diferenciación porque la AI va a estar integrada en todo lo que hacemos y va a estar nutrida con la información y los datos que son únicos a nuestra compañía. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un nuevo framework como Next.js, tenemos los datos de frontera, tenemos los datos que los LLMs ni siquiera tienen y los podemos embeber en nuestra inteligencia artificial y darle resultados a los consumidores que son más veraces, rápidos, correctos e incluso estéticamente superiores. Tengo miles de preguntas, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos una sorpresa para vos. Tenemos un invitado estrella que
le voy a pedir que se sume. Mati, si puedes venir. No, el Mati crack de los Volofsky, cracks. fundador de Auth0. Mati, querido. Señor. Mati y Guillermo son amigos, invierten juntos y nos va a contar. Ya somos amigos de años y años. Ya estamos viejos. Y nos van a contar cómo fue que Guille invertiste en Auth0 ¿Te y acordás cómo de fue cómo esa nos parte. conocimos? Me acuerdo porque antes de entrar estuve viendo los emails. 2012. Uf. Yo estaba viviendo en Buenos Aires, Guille en San Francisco. Guille siempre fue muy fanático de la comunidad. Yo también siempre lo fui, de la comunidad de desarrolladores y de fomentar la comunidad. Y hice la primera JSConf 2012, ¿no? Y un evento que para mí fue espectacular. En la boca, ¿no? En la Boca, sí, ahí en Parracas. Y era de los primeros eventos JavaScript que creo que se hacían, sobre todo en esta región, te diría. Y Trajimos al creador de JavaScript en ese momento. era una tremenda de loco. conferencia y yo dije, uy, yo me tengo que conectar con este pibe. Entonces yo estaba en ese momento haciendo Node.js con Windows, una cosa media rara. Le mandé un mail diciendo, che, me gustaría hablar sobre Windows Azure y Node.js. Y Guille con su siempre... Eso es algo muy, muy, muy lindo de Guille, que yo cuando empecé a emprender, empecé a ver estos comportamientos que venían medio de Silicon Valley, de abrir, ¿no? De compartir, de generar estas sinergias y conexiones. Y enseguida me dijo, sí, obvio, dale, vení. Hice la charla, bueno, ahí empezamos a generar una relación. Y cuando viajé a Silicon Valley, esto era 2012, Auth0 empezamos en 2013. Ahí a los meses viajé a Silicon Valley, Guille estaba haciendo la empresa que le vendió WordPress, me invitó a la oficina y estaba ahí con todo el grupete de lo que era ese equipo divino. Siempre me acuerdo que Auth0 recibía frecuentemente ofertas de adquisición. Y hablábamos del problema a veces de los emprendedores que agarran una oferta de adquisición muy temprano. Y yo me acuerdo que le contaba a Mati, durante la adquisición de WordPress, le iba tirando todo lo que pasaba. Y me acuerdo cuando llegaron las primeras adquisiciones, menos mal que no te tentaste porque eran... Sí, sí. El punto que creo que está bueno recalcar es lo que es conectar, ¿no? con la comunidad del ecosistema, porque son después esa gente que vas conociendo, Sí. esa serendipia que ocurre, ¿viste? Que no sabes cuándo te va a ayudar en algún momento. Y la transparencia, ¿no? Porque algo que es muy, muy interesante de Silicon Valley, que de hecho me llevó años como perfeccionar, es que el default es ser helpful, es si alguien te manda un mail, hacer lo posible por responder, es ofrecer información, ofrecer alfa, que es súper contradictorio, porque uno piensa en los mercados, me quedo todo el alfa para mí. Tal cual. Y pensar en cómo se abre la información en Silicon Valley, creo, eso es una discontinuidad cultural muy pero con el resto del mundo, y estaría bueno de vuelta traer parte de esas ideas a la región. Totalmente. Pero bueno, esa fue como nos conocimos con Guille. El éxito de las dos compañías, tanto Auth0 como Vercel, es el encontrar un canal de desarrollo de una comunidad de desarrolladores y tener esa conciencia de mi cliente es el desarrollador, le estoy resolviendo un problema a ese desarrollador. Y hacer marketing para llegar a esa comunidad es muy distinto de la de cualquier otro SaaS company. ¿Qué pueden recomendar? Los desarrolladores son el peor y el mejor cliente que puedes tener. Son el peor porque están continuamente no contentos. Están medio decepcionados, sí, estoy buscando por acá, estoy probando otra cosa por acá. Y es un mini case study, en mi opinión, del capitalismo en general. Jeff Bezos siempre habla de que el customer está siempre medio decepcionado y que está buscando otra cosa. Incluso vos haces un customer interview y le decís, ¿estás contento con la plataforma? Sí. A los 2 quarters, no, tenemos este equipo de innovación, disculpa, encontrar algo mejor, este año no renovamos. El developer es eso, pero en final boss mode, es todos los días. Es pensando cómo mejoro la latencia y cambio la API y logro una mejor integración. Y si vos conseguís el corazón del developer, es muy probable que tengas un producto que se la banque. Y es muy loco que, o sea, Vercel y Auth0 son dos productos globales que son de infraestructura.
Y digamos, si te pones a pensar, no hay tantos de esos. Y yo creo que hay algo ahí de, antes creo que mencionabas el tema de la experiencia, ¿no? Cómo obsesionarse con la experiencia. En el caso de la experiencia del developer, tiene que ser aún más obsesionado, porque es un tema de decir, ¿cómo le saco la mayor fricción posible al problema para que el developer realmente que está solucionando un problema y tiene 200 problemas a solucionar, solamente diga, oh, uso esto, me soluciona el problema, sigo con lo siguiente? Y eso creo que no sé bien por qué, o sea, somos dos argentinos haciendo experiencia para developers, es como rarísimo. Es muy niche y es muy valioso. Y de vuelta, estas están las asimetrías de los mercados, ¿no? Developers no hay tantos. Nuestros estimativos son, nosotros en Vercel tenemos en Next.js 1.2 millones de developers activos mensualmente. Estos son los developers que están haciendo cosas como Walmart.com, Anthropic, XAI, Elon usa Next.js ahora. Y después tenemos los developers que están recién arrancando a programar, que están capaz en una escuela acá en Buenos Aires y están haciendo un hacking con Next.js. Después hay 5 millones, ponele, de programadores que más se especializan en frontend, más en general. Pero después el estimativo es que hay 20, quizás 25, como mucho, 25 millones de developers. Y hablamos del tema de la AI y pensá que tenemos billones de personas en el planeta. Todavía los developers son un speck en el universo. Obviamente son buyers, ¿no? Me acuerdo en Auxero se hablaba mucho de que the developers the new CIO. Yo me acuerdo que aprobé, me llamaron de un sitio de noticias y me decían, ¿qué opinas de esto? Sí, obviamente. CIO es the new developer. Y vuelta, son poquitos, pero tienen muchísima influencia en las compañías. Sí, fue creo la clave para en el caso de Auth0 de ir a la persona que hizo que cambie un poco la forma en se compraba el software. Antes era el CIO, el que decidía que, bueno, vamos a adoptar la suite de IBM o la suite de Microsoft, era el monolito entero, a pasar a ser una solución que se adopta de abajo para arriba, ¿no? Eso fue la gran, creo. De hecho, los CIOs hoy modernos que veo en las grandes compañías, hace poco fui a una reunión con, no sé, 10 CIOs de compañías como Uber, Lyft, etc. Hoy en día es como están tratando de traer un balance, orden al caos. Saben que los developers son los decision makers de muchas de estas herramientas, pero también hay que lograr estandarización, entonces hacen agreements globales de estandarización de software, pero mucho está surgiendo bottoms up. Y más se le da al desarrollador para que elija sus herramientas, lo cual es muy interesante, ¿no? Si uno siempre piensa como el developer del real world, el physical developer. Imagínate que el developer de una obra en construcción diga, voy a comprar una máquina de Komatsu, le voy a cambiar una máquina de Caterpillar hoy. Y que salga así, es muy loco, es una cosa que surgió solo en el mundo del software. Es raro que un developer a escala elija sus propias herramientas para construir. Ustedes dos son al mundo del coding o la comparación de la música, son como Bizarrap y Duki. Y siendo eso, para ese mundo, ¿cuáles son los consejos que le dan a los emprendedores que están acá y que están viendo esto por internet? Yo creo que hoy hablamos también del tema de cómo AI va a cambiar, como el tema que todos hablamos, ¿no? Hay una constante que siempre van a seguir habiendo problemas y esa es la constante que no va a cambiar. Entonces, yo creo que lo mejor que uno puede hacer, y con AI va a ser quizás más fácil solucionar esos problemas, pero los problemas van a seguir existiendo y la única fórmula para el emprendedor, que es un creador, que es un developer, que es obsesionarse con esos problemas, saber exactamente qué pain estás resolviendo. Y bueno, y después vamos a ser más productivos con las herramientas que vengan, pero al final estamos resolviendo un problema. Y eso es todo lo que uno tiene que enfocarse. Shipear. Y shipear, tal cual. Shipear, otra cosa que se va a ir con la inteligencia artificial es que va a haber un rango dinámico de calidad muy grande. Lo ves hoy en día, ChatGPT te responde que sí a todo. Pero ¿cuál es la calidad del artefacto, del objeto que está produciendo? Yo tengo mis propios benchmarks de AI. Digo, hay pequeños poemas de Borges que ChatGPT no lo puede escribir ni que le des, no sé, todas las GPU del planeta. Por ahora. Por ahora, obviamente. Pero entonces uno se puede diferenciar siempre en calidad.
De hecho, cantidad es la peor forma de diferenciarse, ¿no? Tener 1000 productos en una compañía en vez de tener 3, 2, 1. Siempre yo digo la referencia, hay una entrevista muy buena a Tim Cook en 60 Minutes, y él le dice al entrevistador, lo que diferencia a Apple es que todos nuestros productos entran en esta mesa. Mientras los competidores están haciendo impresoras, láseres con su marca, etc., nos estamos enfocando en la calidad y en decirle que no a más cosas que decirle que sí. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad para enfocarse en productos de calidad. Creo que la historia de Aucero y Vercel es que tuvimos mucho restraint. Aucero podría haber hecho 1000 millones de cosas. De hecho, hasta como advisor, yo era advisor de Aucero, a veces tiraba ideas. Uno siempre viene con, che, ¿qué onda esto? Acabo de leer esto en un... lo hacemos todos eso. Leemos New York Times, che, ¿cómo mezclamos Aucero con energía nuclear? Y el emprendedor tiene que decir, no, esto del login es suficiente, esto del deployment de web apps es suficiente para darme leeway hasta $1 trillón. Muchísimas gracias. Quiero invitar a Mariano Meyer para hacer el cierre.